Agradecemos que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación. Esta presentación será grabada y distribuida en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Si desean que su contribución sea editada, por favor, informen a los organizadores enviando un correo electrónico. Ahí luego lo van a poder ver en pantalla, por si quieren que su imagen sea editada y que no salga. Me da mucho gusto presentarles a José Galindo y a Aurora Gómez, que va a comentar el libro el día de hoy. Les voy a decir, déjenme contarles qué ha hecho José Galindo, el que presenta el día de hoy. José Galindo es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, donde también coordina el doctorado en Ciencias Sociales. Dentro de sus líneas de investigación destacan corrupción e instituciones, movilidad social, transparencia y rendición de cuentas, derechos humanos e historia económica general, todas ellas aplicadas para México y Latinoamérica, principalmente en los siglos XIX y XX. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y secretario general de la Asociación Mexicana de Historia Económica. José tiene múltiples publicaciones, menciono las más recientes. Está por publicar El origen del capitalismo de amigos latinoamericano actual, la operación de redes de intereses e instituciones clave en el periodo colonial, en la revista América Latina en la historia económica. Y fue coordinador del libro Narrativas Estatales de los Sistemas Estatales Anticorrupción en México, Reflexiones desde lo Local, en el 2020. Aurora Gómez, quien conversará con José Galindo sobre su libro, es profesora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México desde 2015. Es doctora en Historia por la Universidad de Harvard y licenciada en Economía por el ITAM. Sus principales líneas de investigación son el proceso de industrialización en México y América Latina, la historia empresarial y del trabajo, la historia de la legislación económica, la evolución de los niveles de vida y el papel de las mujeres en la economía. Ha publicado 6 libros y más de 40 artículos y capítulos de libros en revistas académicas y editoriales nacionales e internacionales de prestigio. Entre sus publicaciones recientes destacan Industria y Revolución, Cambio Económico y Social en el Valle de Orizaba, del 2017, Globalización y Nacionalismo, la banca extranjera en México 1865-1933, del 2017, y Female Entrepreneurship as a Survival Strategy, Women During the Early Mechanization of Tortilla Production in Mexico City, en la revista Continuity and Change. En el Business History Collective nos da mucho gusto que presenten este libro y lo comenten. Abrimos entonces el conversatorio a José y a Aurora. Gracias a ambos y gracias por participar. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Estamos muy contentos. Le agradezco muchísimo a Aurora que haya aceptado comentar mi libro y a todos los que están presentes, a Beatriz Rodríguez que me invitó, a Gabriela Recio que ha estado en la coordinación, a Bernardo Batis por estar detrás de todo este seminario tan importante y a todos los que están conectados. Les agradezco mucho su presencia. Bueno, pues yo también les agradezco mucho esta invitación, que además me dio la oportunidad pues de leer este libro que acaba de salir y que bueno, ahora sí que tuve la primicia de que me lo mandaran y poder tener el gusto de leerlo. Y bueno, para esta presentación pensamos que sería más interesante para todos, pues el cambiar un poquito el formato y en vez de que José presente y luego yo comente, más bien como hacer esta presentación a través de preguntas que le voy a ir haciendo a José y que pues espero que vayan generando un debate interesante. Entonces, bueno, la primera sería
pues ahora sí que una importante contribución pues, de tu libro, considero que es el estudiar el caso de una familia de inmigrantes franceses de la región Barcelonette, pues bastante distinta o un poco distinta a las otras. Emigró más tarde a México, no fue tan exitosa durante el Porfiriato y se quedó en México después de la Revolución. Este estudio nos permite ver una cara distinta de estos emigrantes étnicos que han sido estudiados principalmente a través de sus miembros más exitosos. Además, bueno, en el libro haces un excelente estudio de las redes empresariales a las que esta familia pertenecía. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué tan excepcional es el caso de los Jan? O más bien las preguntas, ¿a qué atribuyes sus diferencias? ¿Por qué es relevante este caso de estudio? ¿Y qué nos dice de nuevo sobre el papel de las migraciones étnicas en la historia empresarial pues, mexicana e incluso podríamos decir latinoamericana o general? Pues muy bien. Entonces, contestando esta primera gran pregunta, digamos, que está vinculada, los Jan son excepcionales con respecto al resto de los barcelonetes que han sido estudiados, en el sentido de que llegan a finales del siglo XIX. El periodo en donde se da como la época dorada de la migración barcelonete es hacia la segunda mitad del siglo XIX y se consolidan económicamente durante el Porfiriato, pues la mayoría, siguiendo un patrón muy particular de desarrollo, en donde inicialmente se emplean en el comercio, desarrollan las tiendas departamentales y se van vinculando también a la banca, al desarrollo de la banca en México, que era muy precario en ese momento y durante el Porfiriato tienen mucho que ver. En general los franceses, pero los barcelonetes como un grupo particular de franceses tiene un peso muy importante en el desarrollo de la banca y posteriormente en la industria textil. Entonces este es como el patrón tradicional de desarrollo de los barcelonetes en México. Y los Jan llegan un poco después, llegan hacia finales del siglo XIX, tienen un desarrollo diferente en el sentido de que, pues primero llegan como se asocian en una empresa particular y poco a poco van adquiriendo esa empresa ellos y van generando una empresa familiar muy importante que va, además de desarrollándose en estos sectores que estamos platicando, el comercio, los textiles, poco a poco empiezan a entrar en nuevos sectores, sobre todo a raíz de un evento que es clave para explicar las diferencias de los Jan. Simple y sencillamente se cruza la Revolución Mexicana. Y con la Revolución Mexicana muchos de los barcelonetes tradicionales deciden, bueno, desde la Primera Guerra Mundial, algunos deciden regresar a Francia y esto se mezcla con la Revolución Mexicana y entonces eso les da oportunidades a familias como los Jan, que aún no tienen el capital suficiente, pero sí tienen la energía. Es una familia joven que decide quedarse durante el periodo revolucionario y eso le da muchas oportunidades. Por ejemplo, se hacen directivos de la banca, de la compañía bancaria de París y México, en donde ellos eran originalmente unos socios de segundo nivel y terminan siendo los dirigentes de ese pequeño banco que a su vez le aporta capital para que durante el periodo revolucionario ellos puedan continuar con su negocio textil de manera muy exitosa y además empezar a explorar otros sectores, ¿no? Entonces podemos ver que los Jan para mediados de los años 20, ya algunos años después de la revolución, ya están en el sector de la construcción en México. Entonces se dedican a fraccionar los terrenos en donde, parte de los terrenos donde están estas fábricas textiles y entonces se vuelven, pues construyen gran parte del sur de la Ciudad de México
y también en el Estado de México desarrollan su negocio de construcción muy importante, y en Puebla, cosa que es algo no tan común para los barcelonetes tradicionales. Y entonces, este es un poco lo que los diferencia, que ellos mantienen una estructura de empresa familiar, mientras los otros barcelonetes hacen unos consorcios muy grandes y muy importantes, asociándose entre varios de ellos, entre varias familias barcelonetes, generan una red de negocios, tanto en el comercio como en los textiles, como en la banca, y los Jan se mantienen un poco aparte de este desarrollo, se asocian entre ellos, más bien como familia, suman otros franceses no tan importantes dentro de la red barcelonete general, y logran de esta manera, manteniendo esta estructura familiar, pues logran generar también un emporio, porque pues esa estructura familiar les permite tomar decisiones flexibles en momentos complicados como la Revolución Mexicana. Entonces, esta flexibilidad de estructura familiar combinada con entrar en sectores que otros barcelonetes no habían entrado tradicionalmente, para mediados del siglo XX, haber formado un emporio empresarial muy importante. Es decir, para 1940 tienen aproximadamente 23 empresas. Por ahí hay algunos cuadros que a lo mejor Gaby nos puede ayudar a mostrar. Ahí hay por ejemplo, un listado de las empresas y los sectores en donde los Jan participan, y son pues más de 23 empresas las que logran abrir con esta estructura, y cada una tiene como una estructura familiar. Entonces, quizá ahí estoy viendo, yo creo que no es esa, es esa, ¿no? Es la anterior. Esa, ¿no? Entonces, Business Diversification of the Jan Family, 1891-1974. Entonces podemos ver que entran a los negocios comerciales. No, es la anterior. Esa. Entonces ahí se pueden ver los negocios comerciales, también entra al sector financiero, incluso invierten en el Universal, en un periódico, aunque ahí hicimos un esfuerzo con Andrew Paxman, que veo que está conectado, en darle seguimiento al peso de los Jan en el Universal, y no es tanto, pero bueno, sí, Adrián Jan invierte en esta empresa. Después, y sobre todo en real estate, ahí pueden ver que conforme van avanzando los años, hacia 1927 más o menos, pues entran al sector de la construcción, real estate, y ahí se mantienen. Y eso también les permite que se vuelven muy importantes los Jan, ya a mediados de los años 50 en México, dentro de la estructura de los franceses en México en general. Por ejemplo, terminan dirigiendo el Club France, que es un centro deportivo muy importante que aglutinaba a muchos franceses en ese momento en México. Y por otro lado, se vuelven los directivos del Club Hípico Francés, en donde hacen una serie de relaciones públicas importantísimas con el resto de la sociedad mexicana. Otra cosa importante de mencionar en estas diferencias es que los primeros franceses durante el Porfiriato, que estamos hablando que el Porfiriato va de 1876 a 1911, es importante mencionar esas fechas. Otra cosa importante es que ellos abren su red un poquito más al resto de los barcelonetes. Los barcelonetes había sido una comunidad cerrada, con ciertas características de empresarios étnicos, por eso el libro se llama Ethnic Entrepreneurs, así empieza el título del libro. Y poco a poco los franceses, conforme se van vinculando a la sociedad mexicana, se empiezan a abrir. Entonces ya para cuando los Jan, una disculpa, es mi perrito aquí, ya cuando los Jan están teniendo más poder económico y están dirigiendo estos clubes sociales y este club hípico, pues ya esos clubes aceptan una serie de miembros de la élite mexicana en general. Entonces ahí podemos ver
que están los Legorreta de Banamex, que es un banco muy importante, los Azcárraga, que son los presidentes de esta compañía muy importante, Televisa, de medios de comunicación, y una serie de cuestiones. Entonces, se da esta vinculación entre los Yan y estos nuevos empresarios, o más bien estos empresarios que no son franceses, y así logran pues, consolidar su riqueza y mantenerse en la élite económica. Entonces, en términos generales, esa es como mi respuesta a tu pregunta, Aurora. Muchas gracias. Bueno, pues, bueno, esperamos que ya, ya lo guardas del perro. No, bueno, entonces, bueno, otra aportación de tu libro considero que es esta reflexión que haces sobre las consecuencias de la Revolución Mexicana y otros episodios sobre el empresariado mexicano. Y básicamente en él apoyas la postura de Heiber y otros sobre que esta no significó un cambio importante en la composición de la élite económica en México, como señalas, por ejemplo, en la página 70. En cambio, consideras que donde se da una verdadera ruptura es cuando Salinas emprende, digamos, el giro neoliberal y privatiza varias empresas y demás, ¿no? Hasta ese momento. Y mi pregunta es como, si no crees que la propia historia que narra sobre los Yan y los Barcelonets en general, de alguna manera contradice esta postura. Y ahí, bueno, me refiero en particular al hecho de que una gran parte de los empresarios barcelonets pues fueron retirando sus inversiones del país y muchos se fueron de México. Y pues de alguna manera me parece que los Yan aprovecharon el que se fueran para ampliar su participación en empresas textiles y también en la compañía bancaria de París y México, como señalaste. También, bueno, el propio éxito de esta compañía bancaria de París y México durante la Revolución, pues se debe en parte a que gracias a las políticas en contra de los bancos con concesión, en particular los de emisión, que se llevan a cabo durante la Revolución, como podría ser Banamex, pues esto permitió que los bancos sin concesión, entre los que había varios, también algunos extranjeros, pero como era la compañía bancaria de París y México, pues la libraran mejor durante ese periodo. Y bueno, aún así señalas, en 1909 este banco tenía un capital de 10 millones y cuando lo venden en 1930 a Banamex, pues lo venden en solo 800,000 pesos. O sea, de todas maneras, pues hay este declive. Y bueno, luego tampoco queda muy claro en el libro cuál es el papel de los Yan en Banamex, pero bueno, ese sería punto aparte. Pero en relación a este tema de la revolución, bueno, también está el hecho de que los conflictos laborales pues afectan el desarrollo de sus empresas textiles, la van librando, pero pues sí se afectan. Y yo diría que incluso el negocio inmobiliario pues era de alguna manera pues una estrategia para evitar pues a verse afectados por la reforma agraria, ¿no? Algo que también hacen en Cirsa y Sidosa, pero pues acá tienen la fortuna de que están en la Ciudad de México, que está creciendo y pues esos terrenos tienen mayor valor. Y bueno, también algunos de sus importantes aliados empresariales a los que se unen en negocios o por lazos familiares, pues no eran empresarios porfiristas, ¿no? Como serían los Azcárraga. En cuanto a esta familia Rivera Torres, con la que se asocian en los negocios inmobiliarios, pues no me queda claro si era o no una familia porfirista. Pero además, por ejemplo, en la lista de empresarios importantes justo antes del periodo de Salinas, ¿no? Que pones en la página 153, pues como muchos de ellos no eran empresarios de gran importancia durante el porfiriato, como los Balleres, los Arango, los Jan González, los Erguidje o los Ballina, ¿no? Sino sus fortunas se construyen durante el periodo posrevolucionario. Y bueno, en general en el caso de los Yan yo veo
más unos empresarios que se adaptan y son capaces de ir salvando muchos de los problemas que enfrentan como resultado de la revolución y las políticas postrevolucionarias, más que una continuidad o que disfruten de circunstancias similares a los que, digamos, igualmente favorables a los que gozaron los empresarios barceloneses durante el Porfiriato. Y ahí te diría también, ¿no crees que también hay cierta continuidad entre los empresarios y la estructura empresarial tras las reformas de Salinas? Pienso, por ejemplo, en Slim, que ya era dueño de Carso, o el propio Azcárraga. ¿No crees que tal vez solo es porque lo vivimos y lo vimos más cercano, que creemos que esa ruptura fue más importante que la ruptura que ocurrió durante la revolución? Claro que sí, muy, muy interesante pregunta. Lo que pasa ahí es que sí, hay algunos grupos empresariales como los barcelonetes que definitivamente se debilitan después del Porfiriato y bueno, eso sí lo menciono en el libro, que algunos barcelonetes muy importantes, como los Olivier y algunos otros, sí, pues sí, se debilitan bastante a raíz de 3 sucesos. La Primera Guerra Mundial, la misma Revolución Mexicana y la crisis del 29, que termina siendo el golpe mortal para muchos de los barcelonetes. Entonces, en efecto, se debilitan. En ese sentido, los Jan son excepcionales porque, pues, si capitalizan algunas, el hecho de quedarse en México les permite capitalizar algunas de las, sectores que sus contrapartes están dejando al emigrar. Y en ese sentido, en algunas familias barcelonetes sí hay continuidad de la élite empresarial a pesar de la Revolución Mexicana. Pero en efecto, en eso tienes toda la razón, Aurora, los barcelonetes como grupo en general se debilitan a raíz de la Revolución Mexicana. Sin embargo, no todos los empresarios del Porfiriato se debilitan a raíz de la Revolución Mexicana. Hay una serie de empresarios y por ahí hay una tabla que a lo mejor Gaby nos puede compartir, en donde se ve que hay una serie de empresas y empresarios entre 1920 y 1980, de empresarios porfirianos que siguen siendo muy, muy fuertes a pesar de la Revolución Mexicana y que logran hacer alianzas muy importantes con los nuevos gobiernos postrevolucionarios. Y definitivamente hay una cosa en la que sí tienes razón. Desde 1950, un señor que se llama Sanford Mosk escribió un libro que estudiaba a los nuevos empresarios que habían surgido posteriormente a la Revolución Mexicana, que les llama The New Group. Es un libro interesantísimo en donde él dice, este es un nuevo grupo que finalmente va a poder como competir con los empresarios tradicionales del porfiriato que se mantienen dentro de la élite, pero este es un grupo que está cooperando con el gobierno y que tiene muchas posibilidades de desarrollarse fuertemente en México. Sin embargo, yo dándole seguimiento a esos empresarios del New Group, pues se alcanza a ver que los empresarios porfirianos logran mantenerlos débiles a pesar de todos. Hay un debate ahí que bueno, a todos nuestros escuchas les sería muy interesante que compraran el libro para que pudieran ver este tipo de debate particular o debate fino, en donde se sigue un poquito los conflictos que empiezan a haber entre los nuevos empresarios surgidos posteriormente del porfiriato y aquellos porfirianos que se mantienen muy fuertes durante la época dorada del PRI. Entonces se alcanza a ver que ambos grupos se involucran o se vinculan con cámaras empresariales que los protegen y de alguna manera muchas de las batallas que tienen por diferentes temas, todavía los empresarios porfirianos
como que de alguna manera tienen la fuerza suficiente para amenazar a los nuevos empresarios. Entonces, el New Group, que surge a mediados del siglo XX, durante la época dorada del PRI, por decirlo de alguna manera, no logra consolidarse, sino, y justamente ahí viene retomando el tercer punto de tu pregunta, sino hasta el salinato. O sea, muchos empresarios que surgen en el periodo postrevolucionario empiezan a tener cierto éxito, no son tan fuertes como los más fuertes porfirianos que aún persisten, pero Salinas sí cambia la balanza de esto. Es decir, Salinas no es que cree una nueva élite empresarial. Salinas apoya a una serie de empresarios que ya venían desarrollándose, que quizá no eran la élite más alta en términos económicos de los empresarios en México, pero él los fortalece bastante. Es decir, el hecho de que con su proceso de privatización y otros procesos ayude a empresarios como Slim o como Balleres o como el de Grupo México, que son mineros, Germán Larrea Mota, irse al top de los empresarios mexicanos, sí nos habla de que Salinas se venía vinculando con una serie de empresarios de alto nivel, pero él los lleva hasta arriba. ¿A qué me refiero hasta arriba? Lo estoy viendo en términos de la Forbes. Es decir, antes del periodo de Salinas, por ahí aparecía un solo mexicano en la lista Forbes de millonarios, y posteriormente a Salinas empiezan a aparecer una serie de empresarios que sí, en efecto, no son los empresarios tradicionales ni están vinculados con nada del porfiriato, como es Slim, como es Germán Larrea. Balleres tiene un poco de más tradición y peso detrás, también es francés, aunque de otra región. Entonces, un poquito esa es mi hipótesis. Es decir, sí es cierto que la Revolución Mexicana afecta a la élite económica por el lado, sobre todo, del desarrollo del movimiento obrero en México. Claro que sí. A partir de que se desarrolla el movimiento obrero en México y se le dan concesiones a los trabajadores en México empiezan a tener mucho mayor peso que durante el porfiriato, y eso obliga a los empresarios que habían logrado persistir en el periodo revolucionario y postrevolucionario, los obliga a tomar en cuenta una serie de medidas limitativas relacionadas a lo mejor con los obreros, que ya tienen mucho peso. Esa es la gran fuerza que emana de la Revolución Mexicana. Pero sí hay una serie de empresarios fuera de los barcelonetes que sí logran persistir a pesar de la Revolución Mexicana, logran tener muchísimo peso en el desarrollo, logran vincularse con los presidentes postrevolucionarios y logran limitar el desarrollo de algunos nuevos empresarios que traen toda la energía, pero que quizás no tengan las conexiones. Entonces, bueno, en este sentido, poniéndolo de ese modo, pues Salinas cambia la ecuación de esto, debilita a algunos empresarios tradicionales, o más bien fortalece mucho a otros que venían desarrollándose y que no vienen desde el porfiriato, como son Slim, Larrea, Balleres, y bueno, ahí hay todo esto. Si lo quieren entender y aprender mucho más, en el libro está como muy claramente cómo se vinculan, con qué cámaras se vinculan los nuevos empresarios, con cuáles se vinculan los antiguos empresarios. Pero algo tiene razón Aurora, hacer generalizaciones es complicado. Nunca, no puedes decir, es que los empresarios del porfiriato siguieron siendo fuertes durante el periodo postrevolucionario. No, evidentemente hay algunos que se debilitaron, otros que se fortalecieron más, pero tampoco es que la Revolución Mexicana haya destruido totalmente a la élite empresarial, ¿no? Que es un poco el punto. No es tan heiberiana mi posición. Sí, es como que yo todo lo que dice Heiber sí lo tomé, pero lo puse como en la balanza, lo puse a la mitad, digamos, lo puse sin tomar posiciones extremas. Yo creo que sí hay muchos empresarios que logran persistir a pesar de la revolución y seguir siendo bastante fuertes. Quizá el grueso de los barcelonetes no, pero algunas familias empresariales como los Jan, pues sí, sí logran persistir.
Y ahora, tomando en cuenta la segunda parte de tu pregunta, pues sí, a los Jan los ayuda el mantener la estructura familiar, porque eso da flexibilidad, eso está comprobadísimo en los estudios sobre negocios. Una empresa familiar tiene algunas limitantes, quizá no puede crecer tanto o en algunos aspectos como otras, aunque eso está a debatirse, pero sí tienen la flexibilidad de tomar decisiones en periodos difíciles más sencillo que otras empresas que quizá cotizan en bolsa y que tienen que tomar decisiones entre varios empresarios o cabezas de grupos empresariales, ¿no? Entonces, los Jan tienen la ventaja de mantenerse flexibles por esto y además, como bien dices, obviamente los bancos en los que los Jan están afiliados o en donde son socios no están sujetos a regulaciones bancarias que los compliquen tanto, lo que les permite seguir pudiendo mantener capital durante los años revolucionarios. La compañía bancaria, y eso es algo que quizá nunca vamos a poder estudiar a detalle, Aurora, o al menos tú lo estás estudiando, pero probablemente no con la compañía bancaria de París y México lo vamos a poder estudiar porque no hay información. Yo la busqué muchísimo, igual puedo seguir buscando, pero fueron años. Lo que creo es que durante el periodo revolucionario la compañía bancaria sí siguió funcionando e incluso permitió que las empresas de los Jan se capitalizaran y de hecho las empresas de los Jan aumentan de tamaño durante los años más álgidos de la Revolución Mexicana entre 1910 y 20. Ahí en el libro muestro algunos cuadros donde muestra cómo crecieron sus empresas. Y la compañía bancaria se debilita bastante entre 1921 a 1930, que es vendida. Entonces, mi hipótesis es que el mayor debilitamiento de la compañía bancaria de París y México viene posteriormente, durante los años 20. Entonces, por eso es que sí puede ser utilizada como compañía bancaria para capitalizar los negocios durante el 1910 a 20, durante los años revolucionarios, pero se debilita de 20 a 30, donde varios bancos se debilitan. No hay una crisis bancaria, me parece, en 21, y de ahí algunos ya no pueden subsistir. Por el algodón. Exacto. Bueno, por el algodón. Y finalmente ahí quien absorbe a la compañía bancaria de París y México es Banamex. Y ahí viene la importancia de Banamex con respecto a los Jan. Tiene que ver simplemente con la relación que establecen con los Legorreta. O sea, el hecho de que los Jan se hayan vinculado con los Legorreta por vía Banamex permite que algunas ramas de la familia Jan, en particular la de Adrián Jan, que es el primer Jan en llegar a México, logre, pues, muchos de esa rama se vinculan con Legorreta y empiezan a trabajar en Banamex y en los negocios en donde Legorreta tenía peso en esta compañía de textiles, pero de nylon, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre. Celanese. En Celanese, pues Pablo Jan, hijo de Adrián Jan, pues termina siendo un socio importante en Banamex y también termina siendo un directivo importante en Celanese. Y entonces como que sí, esa rama de los Jan es la que de alguna manera se mantiene en la élite hasta arriba, ¿no? Y bueno, también esa rama de los Jan son los que dirigen el club hípico francés y ahí es en donde se vinculan con los Azcárraga, ¿no? Entonces, sí, en efecto, estos empresarios no son empresarios que vengan del porfiriato, pero yo ahí no trato de decir, nunca afirmo eso en el libro, no afirmo que solo, eso lo meto a los Legorreta y a los Azcárraga simplemente para ver los factores que hicieron que los Jan se pudieran mantener dentro de la élite económica, no tanto argumentando que eran empresarios porfirianos ellos. Muy bien. Sí, pues yo creo que, bueno, abre muchas preguntas tu libro en torno a lo que pasa con el empresariado en el periodo revolucionario y bueno, como nos muestra que hacen falta más estudios sobre ese periodo. Y bueno, yo sí creo que
en realidad, bueno, esta visión de Sanford Moss que es un poco, digamos, necesita revisarse, porque en realidad pues sí subsisten algunos empresarios porfiristas, pero en particular no es que esos fueran los más aliados con el gobierno versus unos nuevos que se supone que son como de alguna manera más innovadores y con más energía. O sea, más bien, pues lo que yo he visto en un trabajo que he hecho con Gaby Recio es que pues ahora sí que hay alianzas entre empresarios y gobiernos de los viejos, de los nuevos y entre ellos también, ¿no? Y no era una diferencia tan marcada. Y algunos de los más importantes, digamos, como que hacen alianzas fuertes con el gobierno, como Jenkins, como González Barrera, como los propios Azcárraga, como Marte R. Gómez, que estudia Michael Wolff, que lo veo por aquí, pues en realidad eran nuevos, ¿no? Entonces, sí hay que, yo creo que hay como, digamos, nos hace falta todavía profundizar un poco más en ese periodo que todavía no hemos estudiado tanto, ¿no? Los historiadores. Y bueno, justamente en tu libro, bueno, desde el inicio, desde la introducción, nos dices que el crony capitalism, que bueno, se puede traducir como capitalismo de cuates, capitalismo de amigos, no sé, pero bueno, yo voy a decir crony capitalism, es la práctica en la que el éxito de los negocios depende principalmente de la relación entre los empresarios y los funcionarios gubernamentales. Nos dices que en tu libro muestras cómo esta práctica puede tener tanto efectos positivos como negativos en la economía, dependiendo del desarrollo de las instituciones formales que existan. Y que cuando el capitalismo surge, pues es necesario para su desarrollo, pero después se vuelve un fardo, y que en México, de alguna manera, pues a diferencia de países desarrollados, en realidad el crony capitalism tiene un rol en impedir que se fortalezcan las instituciones que originalmente compensan. Bueno, nos dices también que para estudiar esto, el crony capitalism y sus efectos, vas a analizar el caso de la familia Jan. ¿Qué encontraste en el estudio de la familia Jan que nos dé luz sobre el crony capitalism? ¿De qué forma este estudio muestra sus efectos positivos y negativos? ¿De qué manera nos explica este mecanismo en el que se obstaculiza el desarrollo de las instituciones? Y por último, si consideras que el caso de la familia Jan es especialmente ilustrativo del crony capitalism, ¿o crees que otros empresarios o familias empresarias serían un mejor ejemplo? Ok, excelente pregunta. De hecho, todos estos comentarios que estás haciendo es justamente estás comentando los puntos clave para el desarrollo de este libro y le estás dando justamente a los puntos donde más se podría fortalecer el libro. Es decir, te agradezco porque tu lectura fue completa y total. En efecto, lo que mencionas de los Jan, es muy difícil probar que fueron particularmente en la familia Jan que haya habido un gran capitalismo de cuates. Es decir, en realidad no se alcanza a ver muchos empresarios vinculados directamente con ellos, muchos políticos vinculados directamente con ellos en su red de negocios. Entonces ahí tuve que indirectamente ver en qué sectores estaban invirtiendo y encontrar algunas familias en donde realmente había habido mucho capitalismo de cuates, como los Rivera Torres, que estaban totalmente vinculados con la época dorada del PRI, con los presidentes en ese momento, con los servidores públicos de alto nivel, y a ir construyendo una especie de historia indirecta sobre el capitalismo de cuates. Eso no es que
no me permita afirmar lo que afirmé en el libro sobre el capitalismo de cuates. Eso es algo importante de mencionar. Es decir, el capitalismo de cuates durante el porfiriato fue un elemento que sirvió para que se pudiera fortalecer el Estado mexicano. Es decir, por ejemplo, toda la banca en México antes del porfiriato era precaria y no tenía una función sustantiva en la economía. Eran redes diferentes de crédito individuales y pequeñas que realmente no ayudaban como al fortalecimiento o a las arcas del Estado. Y de alguna manera esta centralización de la banca durante el porfiriato permite que el Estado se haga de capital, y los barceloneses están muy vinculados al desarrollo de ese sistema bancario. Entonces, en ese sentido, y bueno, como tú mencionas en alguno de tus escritos, bueno, sí, los bancos tenían que tener al menos un servidor público por regulación dentro de su consejo de directivos. Y aunque tú lo hayas visto por regulación, una de mis hipótesis es que finalmente el hecho de tener servidores públicos vinculados a la banca, de alguna manera fortalecía que los negocios de los políticos justamente que estaban vinculados con esos bancos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, a pesar de ello, durante el porfiriato fue muy importante el capitalismo, amigos, porque vamos a definirlo, estos vínculos entre políticos y empresarios permitieron que el Estado mexicano se fortaleciera. Sin embargo, y esto también lo estudia Andrew Paxman muy bien, ¿no? Ahí hay una vinculación entre políticos y empresarios que es por necesidad. Es decir, en ese momento ayuda esta liga entre políticos y empresarios a fortalecer al Estado. Sin embargo, conforme van pasando los años, los vínculos entre políticos y empresarios lo que han generado en México es que tengan el poder suficiente estas alianzas para manipular pues, las reglas del juego. Las reglas del juego son muy amplias. Podemos hablar directo de las leyes en un momento dado en donde sea, no sé, la ley Azcárraga o cosas así en su momento, ¿no? Es decir, el estar vinculado con el Estado ha permitido a algunos empresarios utilizar estrategias para poder manipular las reglas del juego o las instituciones formales e informales a favor de sus negocios. Y entonces, en ese sentido, pues justamente el mismo capitalismo de amigos que durante el porfiriato ayuda a la creación y fortalecimiento del Estado mexicano, se vuelve en un momento dado un lastre que mantiene débiles a las instituciones formales del país. Ese es como el punto clave o la idea clave. Con los Yang, como insisto, me costó trabajo probar directamente el capitalismo, amigos, aunque sí, en las entrevistas que yo tuve con ellos, sí aceptaban que eran cercanos al régimen, pero han sido muy discretos y sus archivos no son públicos. Entonces, cada vez que sacaba esos temas, pues obviamente se hacían como un lado. Pero el hecho de que, por ejemplo, hayan logrado invertir en Puebla durante los años 30 y 40, en donde Paxman ha probado que había que ser muy cercano al gobierno para poder invertir en vivienda y en otros sectores en Puebla, y el que se hayan vinculado con los Rivera Torres en México y hayan construido todo el sur de la Ciudad de México, gran parte del sur de la Ciudad de México, toda esta colonia Magdalena y todo el Pedregal de San Ángel y eso, pues los hace de alguna manera, muestra que, bueno, ahí lo tuve que probar indirectamente. Mostré que era difícil hacer negocios en la Ciudad de México o en Puebla sin tener esos contactos y esas ligas con los gobiernos, y que los Yan, a pesar de ello, habían logrado generar un negocio de la construcción importantísimo y muy grande, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto clave sobre el capitalismo de cuates, ¿no? Que en la actualidad es un lastre que se va cargando, y esos vínculos entre políticos y empresarios mantienen débiles a las instituciones formales. Es una cuestión de intereses que en general en todo el mundo, y eso también lo he platicado con varios de los académicos que estudian esto, en general todo el capitalismo en el mundo ha sido crony, es decir, siempre ha habido alianzas entre políticos y empresarios. Para muchos eso es la naturaleza del capitalismo. Pero lo que pasa es que
ha habido algo que ha hecho que en algunos países, no es excepcional de México, esos vínculos entre políticos y empresarios se vayan más allá y los intereses particulares estén por encima de los intereses de la nación muchas veces. Es decir, y ahí nos metemos en otro debate más complicado que no traté en el libro, que tiene que ver con aspectos éticos y otras cuestiones un poco más complejas. Pero siento que sí, esa visión de bien común y eso muchos empresarios no la tienen. Entonces hacen negocios en México, hacen lo que se tenga que hacer para hacer negocios en México y no les importa quizá tanto el país como un todo, ¿no? Pero ahí no me voy a meter en juicios de valor. Pero esa es un poco la idea que sí, pues yo creo que en esto pues también tocas un tema en el que los historiadores debemos de indagar más también sobre como las distintas naturalezas, ¿no? del capitalismo de cuates, cómo cambia, por ejemplo, en el porfiriato, pues era normal que los políticos estuvieran directamente en los consejos y después eso ya no fue normal, pero eso no quiere decir que no estuvieran ahí con prestanombres o de una manera un poco más disfrazada. En algunos países como Colombia hay una relación también, bueno, como más, digamos, más sobre la mesa entre los políticos y los empresarios. Y creo que sí necesitamos estudiar más a fondo y tal vez con una perspectiva más global, digamos, comparativa entre distintos países y periodos, para entender esto que señalas que es fundamental, ¿no? Y finalmente es una especie como de, digamos, una pregunta crucial que está detrás y es cómo logras pasar, digamos, de esa etapa del capitalismo de cuates si el propio capitalismo de cuates tiene fuerzas para perpetuarse, ¿no? Déjame, perdón que te interrumpa, Aurora, es que es bien importante esto que quiero mencionar. Yo hice un artículo recientemente, independiente de los Jan, en donde estudié inversión extranjera directa en México. Y entonces me interesó mucho ver por qué los canadienses tienen el ojo puesto en las mineras en México, cuando los canadienses en Canadá son impecables, ¿no? Es decir, realmente cuidan mucho sus negocios y su ética empresarial. Y pues yo descubro, y este es un artículo que va a salir próximamente en una revista de la UNAM, que justamente el capitalismo de cuates es uno de los elementos que hace que los empresarios canadienses decidan sí invertir en México, porque esas redes con empresarios mexicanos y con el gobierno les permite garantizar su inversión, que quizás si le hicieran sin esas redes, habría más incertidumbre para ellos en invertir en minas en México. Es decir, ahí el capitalismo de cuates está jugando un papel a favor de la inversión extranjera directa y eso es algo pues terrible, ¿no? Eso es algo terrible. Muy bien, pues ya la última pregunta había otra más, pero ya solo voy a preguntar una más para dejarle tiempo a todos de preguntar. Claro. Bueno, en otra parte también muy interesante de tu libro, hablas de las formas como los Jan logran mantenerse en la élite a través de estrategias como pues esto de ser socios importantes del Club France, del Club Hípico, como has señalado, y tener un capital cultural, ¿no? De lo que hablas. Pues algo que facilita, por ejemplo, que una de sus hijas se casara con un Azcárraga, y por tanto el actual dueño y principal dueño y director de Televisa pues sea un Azcárraga Jan y así. Y sobre esta cuestión tengo dos preguntas. La primera es, ¿no te parece que estas estrategias obedecen más a cuestiones que atañen a la falta de movilidad social, al racismo y a prácticas de autopreservación que han seguido y siguen las élites en la mayor parte del mundo, pues de las que hablan Piketty, de las que habla pues últimamente muchos autores, Sandel, más que en sí al crony capitalism,
Y la segunda es, ¿no crees que el que alguien de una familia se case con, digamos, como que una descendiente de los Yan se case con una Azcárraga, es distinto a que se preserven los Yan como familia empresarial? Sí, totalmente, totalmente. Empezado por la segunda, sí, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Es decir, ahí es un poco herencia de una tesis que hice en donde quería ver la persistencia de la élite económica con los Yan, y una manera en donde una rama persistió fue a través de vincularse con los Azcárraga y con los Legorreta. Sí, eso, sí, como familia empresarial, como tal, los Yan, pues les di seguimiento a una serie pues de las otras ramas de la familia Yan, y sí, evidentemente ya no eran familias tan importantes empresarialmente hablando, pero lo que sí pude ver es que todos los Yan, y esto tiene que ver con la primera parte de tu pregunta, pues sí se mantienen en la clase media alta en México, es decir, sí atienden a universidades de paga, a universidades caras, sí se relacionan con élites con ciertas características, y aquí viene la otra parte. Sí, en efecto, los franceses cuando migran a México, pues simplemente por el hecho de ser blancos, latinos y católicos, directamente viniendo de una zona muy pobre de Francia, de los Bajos Alpes, que es de donde migran todos estos barcelonetes, llegan a México y automáticamente se pueden posicionar en la clase media mexicana. Y entonces eso les facilita y les da una serie de oportunidades que muchos mexicanos, de la que muchos mexicanos carecían. Entonces sí, en efecto, desde que llegan los Yan a México, tienen acceso a la clase media y posteriormente generan un emporio. De ese emporio solo una rama logra persistir, y vinculándose con otras familias, en efecto, como bien dice Aurora, y el resto de los miembros de las otras ramas quizá no se mantienen en la élite empresarial, pero definitivamente se mantienen en la clase media alta, ¿no? De todas las ramas que logré entrevistar a miembros pues de todas las ramas, y sí se mantienen en una posición alta, y sí tiene que ver con esto, ¿no? De que tuvieron acceso desde el principio a aspectos que otros, incluso mexicanos, no tuvieron, ¿no? Y que tiene que ver con la raza, sobre todo con la raza. Y la aceptación en general en México, pues tuvo que ver también con que fueran católicos y pues de origen latino. Y con respecto a la movilidad social, todo se combina. Es decir, finalmente es como el capitalismo de cuates o de amigos, sí juega un papel indirecto con la movilidad social, definitivamente. Es decir, se hacen redes entre políticos y empresarios importantes que les da oportunidades a ciertos grupos, y de alguna manera esos ciertos grupos que dominan ciertos sectores económicos quitan acceso a la posibilidad de subir a otros grupos de empresarios. Por supuesto que si de estos otros grupos de empresarios o de otros sectores de la población mexicana hay algunos que tienen las características raciales específicas, probablemente puedan permear sin duda en esa élite o en esos grupos empresariales importantes, ¿no? Entonces se vinculan, creo que las variables, creo que está vinculada el capitalismo de cuates con la movilidad social y con los mercados de trabajo, que también lo pongo en el libro, ¿no? Obviamente el tener privilegios limita los accesos a otros actores. Eso es una hipótesis muy sencilla, pero pues es lo que se da. Bueno, pues ya mejor ahí me quedo, Gaby, para que haya espacio para preguntas del público. Perfecto. Gracias a ambos por esta fabulosa conversación. Si quieren poner sus preguntas en el chat o quieren alzar la mano para preguntar, y la pueden hacer en vivo y a todo color. Y mientras que se animan, yo lanzo una pregunta, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué escogiste a la familia Yan?
¿no? Si estabas viendo tantos empresarios que tenemos en México en donde es mucho más fácil probar esta cuestión de capitalismo de cuates, ¿por qué si viste que tuviste que, o esta cuestión de tratar, viste indirectamente que había capitalismo de cuates en la familia Yan? ¿Por qué no escoger a otros donde era más fácil probar eso? O sea, ¿qué te llevó a escogerlos? Oh, bueno, la familia Yan la venía estudiando desde mucho tiempo antes. Es decir, en su momento hice un trabajo en donde probé la persistencia de la élite económica y tenía muchísimos archivos sobre la familia Yan importantes. Y tampoco es que los Yan no hayan tenido, dentro de los Yan no haya habido capitalismo de cuates. Evidentemente sí, porque estaban vinculados a Banamex, que era cercanísimo al gobierno en el periodo postrevolucionario, eran cercanísimos a los Azcárraga, cuando los Azcárraga sabemos que era la compañía más cercana de medios de comunicación al gobierno. Entonces, evidentemente sí están vinculados. Tenía ya mucho la información que me permitía poder continuar con la investigación. Básicamente esa es la respuesta. Yo llegué a los Yan de una manera indirecta. En un momento dado yo estaba buscando una familia que me permitiera entender a la élite mexicana o las características de la élite mexicana. Ahí lo explico muy bien en el libro. Cómo yo me empiezo a interesar en el tema de la élite y buscando alguna familia que estudiar, llego a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y entonces llego con un profesor, Mario Camarena, empezamos a platicar y él me dice, oye, tengo los archivos de una familia que es muy interesante, tengo algunas información interesante sobre lo que estás buscando y yo ya no la voy a estudiar, yo estoy en otro tema, pero si te interesa, te lo paso. Entonces empecé a construir a partir de ahí una historia muy interesante y empecé a ver para todos los elementos que la familia Yan podía dar información. Y de ahí primero construí esa tesis y posteriormente me pasé al proyecto ya de capitalismo de cuates. Sí fue complicado, pero si se lee el libro con detalle, por supuesto que se pueden encontrar una serie de vínculos con los gobiernos. Y también con uno o dos que consigas te puedes dar cuenta de un poco de los problemas sistémicos de México. También los Yan a mí me permitieron hablar de problemas sistémicos de México, es decir, no tendría que haber sido una familia muy atascada en el capitalismo de amigos para poder argumentar todo lo que argumento. Con haber probado ciertos elementos que dan indicios de ese capitalismo clarísimo de cuates que se da en México, y eso complementado con el capítulo 5, en donde hablo ya específicamente de la evolución del capitalismo de cuates, pues creo que hacen una obra redonda. Entonces los Yan permiten no solo estudiar el capitalismo de cuates, sino una familia, sino generar una nueva historiografía de los barcelonetes en México, porque siempre, todos los libros de los barcelonetes en México hablan del periodo tradicional de los barcelonetes en México durante el porfiriato y cuentan la misma historia una y otra vez. Y aquí yo estoy probando totalmente otra historia. Estoy mostrando, por cierto, el capítulo 3, que casi no hablamos de él, muestra las estrategias de los Yan específicas. Así, con lujo de detalle muestra las redes de los Yan. Igual y si ahí quieres mostrar, Gaby, si tienes por ahí la red de los Yan. Entonces, es un trabajo mucho más amplio que de capitalismo de cuates. Permite hablar de empresarios étnicos, permite hablar de capitalismo de cuates, permite hablar de una nueva estrategia de negocios. Ahí hay una red, esta es la red de los Yan, en donde toda la parte derecha de la red son las empresas de los Yan, que ahí están, bueno, los socios que están vinculados en 23 negocios diferentes. Y si se dan cuenta, a la izquierda, en la esquina de abajo a la izquierda, ahí está la compañía bancaria de París y México, que, interesante, tiene a la mayoría de los barcelonetes más importantes. Y los Yan sí son socios de esta empresa, pero si se dan cuenta, no está enredada toda esta red de barcelonetes con el resto de las empresas de los Yan. Lo que nos habla de que realmente los Yan tenían su propia red de negocios muy específica, diferenciada del resto de los barcelonetes, aunque por ahí en ese negocio en particular
lo compartieron, fueron socios, ¿no? Incluso a un nivel minoritario, pero bueno. Entonces, todo esto, obviamente hay una serie de cuadros y gráficas y explico la estrategia específica de los Yan, mucho más allá del capitalismo de cuates. Entonces, el capitalismo de amigos es uno de los temas del libro que sí se puede probar con él, pero es un análisis sociológico. Incluso el capítulo 4 al final, pues explica a detalle todo lo del tema de la raza y todo el tema de las nuevas generaciones de los Yan, bajo la óptica de varios sociólogos. Entonces, sí, el tema del libro son los Yan, es a lo que voy. El tema del libro son los Yan, el desarrollo de la familia Yan, y bajo varias ópticas se le puede poner capitalismo de cuates, se le puede poner empresarios étnicos, se le puede poner una serie de temas, pero es uno de tantos el capitalismo de cuates. Ok, gracias. Voy a empezar a leer las preguntas que me están poniendo en el chat. Este es de Julio Lozoya y él lo que comenta es lo siguiente: el crony capitalism realmente disminuye las posibilidades de tener éxito en los negocios para quien no está dentro de los cuates. ¿Y cómo se puede controlar o disminuir a su mínima expresión el crony capitalism? La pregunta del millón. La del... Y muy buena pregunta, querido Julio. Qué bueno. Sí. La verdad es que es la pregunta del millón. Tiene que ver con es complicado. Incluso una manera que se empezó a buscar para disminuir esto fue supuestamente, por ejemplo, la creación de... bueno. La función pública. No, sí, la función pública y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, que se crea todo este Sistema Nacional Anticorrupción y ya estaba totalmente capturado, ¿no? O sea, ya todos los consejos de población ¿cómo se llaman estas? Los consejos cada estado tiene un consejo dirigente, digamos, consejo ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, todos ya estaban capturados por los gobiernos. Entonces, hay una red muy complicada ahí que el peje le llamaría, y no quiero simplificar el tema, pero la supuesta mafia del poder, de la cual aparte ya se ha vinculado nuestro querido presidente, pero esa supuesta mafia del poder, pues sí, de alguna manera no se ha tenido la capacidad un cierto grupo de élite en México de poner a gente en posiciones clave en instituciones públicas, y en este caso pues ya están totalmente capturados los sistemas anticorrupción. Y de hecho ya están desapareciendo, porque tampoco el presidente actual le ha metido mucho a ese sistema, y en Oaxaca lo acaban de desaparecer el sistema anticorrupción. Pero sí es una pregunta complicada, Julio. La verdad, no me quiero meter aquí en camisa de 11 varas a decir lo que realmente creo que debe de seguir pasando en este país, porque tiene que ver con la continuidad del régimen actual, y muchos de aquí yo sé que están en contra del actual presidente, pero tiene que ver con eso, mi visión particular del tema. Muy bien. Bueno, pues Gavila. No, perdón, Aurora, si tienes algo que comentar antes de que me meta a la siguiente pregunta. Sí, no, pues yo diría que esa es una de las preguntas fundamentales que hay que tratar de entender cómo resolver. No creo que hay respuestas sencillas. Creo que es algo que afecta pues de manera especial a América Latina. Entonces es algo en lo que nos tendríamos que abocar como historiadores empresariales y económicos latinoamericanos, pero también afecta a otras partes del mundo, ¿no? Como China, como pues el propio Estados Unidos. Y bueno, la cuestión es que no es que haya una panacea, y pues la verdad creo que bueno, a mi juicio, por ejemplo, o sea, las instituciones no son la panacea y se pueden corromper, pero
pero más bien hay que fortalecerlas, no hay que destruirlas. Y no son soluciones que van a, digamos, que emanan de la voluntad de una persona, ¿no? Entonces sí es, pues vamos, es algo en lo que tenemos que seguir pensando, entendiendo mejor y trabajando. Y ya, eso sería. Ok. Julio, ¿quieres hacer tu pregunta o la leo? Bueno, la hago, ¿no? Gracias a Aurora y a José por esta presentación. Es chévere así que se ha conversado. Yo tenía una pregunta más metodológica y es, pues, ¿cómo evidenciar a partir de qué fuentes, de qué metodologías? Y que nos contaras un poco, José, como cuál fue tu experiencia tratando de evidenciar este cronicapitalismo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia, pues Carlos Dávila nos ha enseñado a mirar el tema de la participación en política de los empresarios, ¿no? O estas famosas puertas giratorias entre el sector público y privado como una forma de, digamos, de analizar o de indagar y evidenciar, pues, estas relaciones. Pero no sé, ¿qué nos puedes contar sobre qué reto tuviste en términos de encontrar información para poder evidenciar este capitalismo compinchero, como lo llamamos aquí en Colombia? Sí, la verdad es que la evidencia, encontrar evidencia de fenómenos negativos como este es complicado, porque como implican vínculos entre políticos y empresarios, muchas veces tienes que encontrar la información en otros lados, incluso en entrevistas. Entonces se vuelve es el clásico ejemplo de un tema de investigación que debe de tener un grado de investigación cualitativa del mismo nivel que cuantitativa. Es decir, algunos de nosotros tenemos esta formación cuantitativa muy, muy fuerte en los Andes o, por ejemplo, en el ITAM en México y así, o en el CIDE. Pero en realidad, yo ahora que estoy en la Universidad Veracruzana, que es mucho más cualitativa, sí creo que tienes que encontrar, pues la evidencia yo la encontré en una serie de archivos, por ejemplo, en notarías encontré todos los consejos de administración y a lo mejor información de la familia Jan. En el archivo Banamex encontré otras cuestiones, pero ya el tejer fino, el ver cómo operaban los negocios y eso tiene mucho que ver. Bueno, yo lo hice a través de entrevistas, muchos estudiosos de franceses, gente que conocía a los Jan bien, a los mismos Jan los entrevisté ahí tratando de ver si me soltaban algo y siempre decían, no, pues es que todos los empresarios en ese momento eran cercanos a tal. Por ejemplo, mi abuelito recibió esta bandeja de Porfirio Díaz o lo que fuera, ¿no? Entonces, es complicado. Quizá no vayas a encontrar mucho en archivos y eso, vas a encontrar la composición de las empresas, pero no necesariamente los vínculos. Entonces tiene que ser mucha prensa. En prensa también encontré algunas cosas. Correspondencia, por ejemplo, en el archivo Limantur en México, o el de Carso, encontré mucha correspondencia precisamente entre Limantur y otros, donde hablaba, o sea, el mayor caso de capitalismo de amigos que yo encontré con los Jan fue en la compañía bancaria de París y México, que estaba planeando con un presidente que de hecho destituyen o más bien asesinan al poco tiempo, que se llama Francisco I. Madero. Ahí encontré en correspondencia toda la planeación de los negocios de la gente cercana a Madero, que se estaba planeando a través de la compañía bancaria de París y México. Entonces, eso es algo súper interesante, por ejemplo. Entonces, finalmente ya no se llevó a cabo por el hecho de que pues, asesinan a Madero, pero ahí te puedes dar cuenta de que había una serie de planeación de negocios a través de compañías privadas y que estaban vinculadas con personas centrales al gobierno. Entonces, pues sí, es una mezcla de fuentes y la interpretación y de entrevistas y pues sí, de investigación cualitativa, es decir, más allá de lo cuanti, que ahí Aurora muy bien lo desmintió en algún artículo, ¿no? No porque la regulación, por ejemplo, obligaba
la ley de bancos de 1897 obligaba a que los bancos tuvieran un funcionario público por ley en los consejos de administración de los bancos, pero eso no necesariamente implica capitalismo de cuates. Eso no necesariamente, es decir, probablemente había uno que realmente hacía su función de supervisión del gobierno dentro de un banco, pero seguramente había algunos que sí se vinculaban a los negocios de ese banco, algunos de los políticos que estaban en los consejos de administración. Pero, por ejemplo, Stephen Haber, el puro hecho de que haya un funcionario público ahí vinculado, ya lo ve como capitalismo de amigos. Y no todo se puede determinar de esa manera cuantitativa, sino te tienes que ir a cada caso particular, explorarlo y tratar de determinar el nivel de capitalismo de amigos en cada situación particular, ¿no? Sí. El otro Julio Lozoya tiene otra pregunta. No sé, Julio, si te quieres, si la quieres hacer en vivo, mejor. Coméntate, Julio. Sí, cómo no. Bueno, pues primero felicitarte, doctor, queridísimo, por tu libro, por la claridad de tus pensamientos y pues muchas gracias por toda tu labor. Oye, ¿no te has metido en situaciones incómodas, por decir lo mínimo, con estas investigaciones que haces? ¿No has tenido así, bueno, digamos, problemas o incluso situaciones incómodas? ¿Nos podrías platicar alguna así que fuera como para animarnos a leer tu libro? Sí, sin duda. No, sí, claro que sí. Por ejemplo, los mismos Jan ya ahorita pues no tengo ninguna relación, no me contestan en el teléfono, vamos, simple y sencillamente. Y eso que no soy muy claro justamente con mis hipótesis en el libro de decir que era parte del sistema, era sistémico, no son los Jan específicamente, no son los Jan, sino el sistema funcionaba de esa manera y para hacer negocios en México se necesitaban en algunos periodos esos contactos. Es decir, entonces es un problema de redes y eso sí lo dejo muy claro en el libro, pero el hecho de que haya tomado en cuenta a los Jan como familia en particular, pues sí es un poco fuerte, aunque también exalto las cualidades de la familia en el libro, en muchas partes del libro, en el capítulo 4 sobre todo. Sí, el hecho, simple y sencillamente el hecho de que se hace un poco o comprometas un poco el nombre de la familia es complicado para ellos. No me metí en problemas como tal, pero sí, por ejemplo, con los Jan ya no tengo ninguna relación y alguna vez también consiguiéndole a mi querido amigo Andrew Paxman una entrevista con Slim, también tuve algún problema, como que mi padrino de bautizo es un empresario muy importante aquí en Veracruz que se llama José Antonio Martínez, que es íntimo amigo de Carlos Slim, y yo vi a él, le pedí una entrevista de Carlos Slim y pues se molestó muchísimo. Sí, se molestó muchísimo, me dijo Claro. que no estuviera perdiendo el tiempo en hacer trabajos de esa naturaleza ociosos, que el ingeniero Slim era un gran empresario y que mejor no le volviera a hablar para algo así, pero muy, muy molesto. Entonces, pues sí, te enfrentas a estas situaciones y hay que ser cuidadoso con lo que dices y con lo que no dices y cómo lo planteas, porque sí puede ser una situación más amenazante en un momento dado. Pero pues sí. Claro. Oye, pues muchas felicidades por eso y qué bueno que te tomas esto porque lo necesitamos realmente. Por última pregunta, ya no quiero quitar mucho tiempo a los demás. ¿Tú crees que realmente afecte este capitalismo de cuates al desarrollo de los demás empresarios o emprendedores que no están metidos en este asunto del capitalismo de cuates? ¿Afecta mucho actualmente? Sí, sobre todo a los que no están metidos en el capitalismo de cuates y no se quieren meter en el capitalismo de cuates, sí. Sin embargo, si eres un empresario nuevo y estás dispuesto tienes las conexiones y estás dispuesto a entrarle al capitalismo de cuates, también puedes introducirte me explico, o sea, es decir, hay muchos casos de jóvenes que nacen con estas características iniciales que ya platicamos, que estudiaron en escuela privada, quizá que son, bueno, a veces me da pena decir que sean blancos, pero bueno, que puedan
pertenecer a esos grupos de élite y eventualmente se relacionan con ellos y logran crecer y desarrollarse y todo, pero están dispuestos a entrarle a ese juego. Si estás dispuesto a entrarle a ese juego, tienes posibilidades. Ahora, por supuesto que también no cualquiera que le quiere entrar al juego es aceptado en estas redes. Y ahí vienen justamente las limitantes raciales y otras cosas. Es decir, no porque una persona vaya en una escuela privada y se quiera hacer amigo de alguien que tiene los contactos y las redes o que está vinculado con el capitalismo de amigos, puede haber ahí discriminación, sin duda. Y entonces como que tienes que parecerte a ellos y estar dispuestos a jugar el juego y te puedes clavar. Y bueno, hay muchos ejemplos claros de gente que tú y yo conocemos y bueno, evidentemente sí, de que se puede penetrar. Mil Pero gracias. si no estás Mil dispuesto, gracias. si no estás dispuesto a entrar al capitalismo de cuates, es complicado. O sea, ahora sí que tú arréglatela sola y si eres demasiado capaz y destacas y haces un negocio por ti solo muy bueno y la gente te compra, bueno, también puedes ser exitoso. O sea, tampoco, nada de esto es 100% limitativo. También depende de cada caso, ¿no? Excelente. Oye, mil gracias y felicidades de nuevo, ¿eh? Gracias, Julio. Que estés muy bien. Abrazo, querido. Abrazo. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta para nuestros queridos ponentes? ¿Nadie más se anima? Digo, es un tema súper interesante. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Hola, Andrew. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, pásele. José, hablando del declive de los pasonetes en México a partir de la Revolución, me pregunto si la gran francofilia que existía durante el porfiriato que tú describes, si hubo una especie de reacción en los 20, los 30, tal y como sabemos de otras investigaciones, había mucha hispanofobia y bueno, ataques contra españoles durante la Revolución y luego como Yankelevich ha mostrado varios españoles expulsados del país en los 20, los 30. Me pregunto si como estuvieron tan identificados con esa faceta del régimen porfiriano, su francofilia, que otra explicación del declive de los franceses en México en los 20 y 30 puede haber un vínculo con, no sé, un rechazo general, ¿no? Un rechazo por lo menos entre el nuevo régimen a lo francés. Ok, es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí, hubo francofilia, pero honestamente mucho de lo que yo leí de esto, lo leí de alguien que está aquí presente, que es Aurora, sobre las filas que tenían que hacer después los franceses para tener acceso a alguna reunión con algún político importante. Es decir, dejaron de ser el grupo amado por el gobierno a tener que pasar horas de fila para poder hacer un trámite o lo que fuera y continuar con sus actividades o económicas. Pero la verdad es que yo preferiría ahí que, bueno, no sé, Aurora, si tú quieras profundizar en esa respuesta. Bueno, pues justo, digamos, en los tiempos de la Revolución es lo que yo he encontrado, ¿no? Como que sí había pues un rechazo en gran medida por ser extranjeros, pero además yo creo que un poquito más por ser franceses. Pero yo creo que todavía hay que estudiar más lo que pasa en los años que siguen. Yo, por ejemplo, algo que me ha llamado la atención es la gran cantidad, hasta en los censos, de hecho lo he visto en los censos, que ya desde los 20 y en los 30 tienen una obsesión con los extranjeros. Entonces preguntan de cada ocupación si es extranjero o no y de qué nacionalidad.
Luego, si es propietario de alguna tierra o vivienda, si es extranjero y de qué nacionalidad. O sea, como que las páginas y páginas de los censos se van en estas distinciones entre extranjeros que me da a ver que, pues que sí había, digamos, una política pues negativa, ¿no? Hacia los extranjeros y es algo que no se ha estudiado tanto, no se ha estudiado sí, por ejemplo, con respecto a los chinos, pero ya, digamos, y también sería interesante, pues, hasta qué punto eso afectó o no a los Yan. Lo que sí, digamos, deja ver tu libro es que entre las élites, pues los franceses siempre siguieron siendo apreciados, ¿no? Y jugar de Es élite. que el término afrancesado se volvió un término despectivo en un momento, ¿cierto? Sí, y hasta ligado como con una especie de tendencias homosexuales o así como de no ser suficientemente macho, ¿no? Así. Pero seguramente esto tiene una periodicidad específica, eso también es importante, porque Sí. finalmente las variables que habían permitido a los franceses penetrar a la élite originalmente, esas se mantuvieron. Entonces, si quizá en los años 20, no sé, se mantuvo esta tendencia antifrancesa, que habrá que ver, no quiero asegurar nada como tal, pues seguramente después se fue limando de nuevo y volvieron a tener pues acceso a ciertos espacios, ¿no? Sí. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Andrew. ¿Alguien más? ¿No? Pues es que ya estamos, creo que sobre el tiempo, ¿verdad? Sobre el Sí. tiempo. Bueno, entonces, muchas gracias por la conversación, José y Aurora. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado venir tú, José, a presentar tu libro y tú, Aurora, a conversar y que pues hayamos hecho este conversatorio tan rico sobre un libro en esta modalidad virtual que luego es complicado armar estas cosas. Los queremos invitar a nuestra siguiente sesión. Beatriz, ¿tú crees que puedas poner ahí la información de la siguiente sesión, porfis? Ojalá que no se ve, Beatriz, creo. Ahí está. Es una sesión sobre Brasil. Ok. Ay, modera Aldo. Muy La bien. modera Aldo. Ojalá nos puedan acompañar. Se ve súper interesante. Y ojalá puedan venir y... ¿Cuándo es? 19 de mayo. Uh-huh. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Y no me queda más que darles muchísimas las gracias. No sé, Beatriz, si quieres dar algún anuncio que se me haya olvidado dar. Sí, recordarles que este viernes se cierra es el límite para que registren sus publicaciones de la última década en nuestro listado que estamos armando de publicaciones en historia empresarial, económica y del trabajo. Entonces, está ya la información en la página del archivo de Excel para que por favor se animen a enviarnos su información para armar esta base de datos abierta para todos, y también si han hecho publicaciones en estos meses nuevas, también para que registren para el listado de novedades trimestral. Y muchas gracias por la participación. A ti. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.